Bueno, a veure, primer que res, perdoneu perquè anem un poquet en retras, ja este matí hem tingut retras i, bueno, anem a accelerar un poquet. A veure, encarem ara l'última taula, portem tot el dia. Este matí, si mireu, hem estat adreçats un poquet més a lo que és el món de l'empresa, a la gestió esportiva. Estava dissenyada la jornada per a un usuari més professional, diguem, no? I esta vesprada pensada en els corredors populars, en no sé, com poden afrontar, ajudar-los a afrontar la carrera d'empreses o qualsevol altra prova popular. Per això he fet una taula on hem estat parlant de rendiments, de consells, de preparació, d'actitud, de fisioteràpia, de psicologia. I ara, esta última taula, que és un autèntic luxe per a nosaltres tindre-la així, està pensada de quines, no sé, quin aprenentatge, quines ensenyances podem emportar-se del món professional el món dels que ens agrada l'esport, però no són professionals de l'esport. I per això vaig a presentar a les dues persones que, com bé ha dit el meu company Quique Moreno Enrique, per cert, aprofito per agrair-te el teu treball en aquesta jornada, són també ambaixadors de la carrera d'empresa d'enguany. I, a veure, comença en tu, Carlos. Tinc a la dreta Carlos Tatay. Carlos Tatay, era pilot de motociclisme, va guanyar, si em deixes el més important, tu me dius, jo m'he fet ahir una revisió ràpida, va guanyar el 2010 la MotoGP Rookie Cup i va ser subcampió d'Espanya de Moto3, a més de debutar al Mundial de la mateixa categoria. Fins al 2022 estigueres ahí competint. Ja després la vida te canvia i estàs reenfocant-la d'una altra manera. I a la meva esquerra tinc a Roberto Sánchez Mantecón. Ell és un esportista, triatleta, en actiu, és d'ací de Mislata, crec que era, és veritat? De Mislata, valencià. Ha sigut campió d'Europa de triatló en 2021, medalla de bronze en el Campionat Europeu de Triatló Velocitat, va participar en els Jocs Olímpics de París 2024 i, com vegeu, és un dels màxims triatletes que tenim en aquest país ara mateix. Jo ja vos he presentat, esta taula és per a vosaltres, és conèixer un poc quines són les ensenyances que en la vostra perspectiva com a atletes professionals, conèixer-vos un poquet a vosaltres i quines ensenyances podem extraure de la vostra experiència com a atleta professional, com a esportista professional, per a un esportista amateur. Dale, Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, creo que el deporte profesional, y Roberto esto lo sabe bien, hay una brecha importante en lo que es deporte profesional a lo que es deporte amateur o deporte de disfrute, porque llega un momento que el deporte profesional hay etapas que no es me apetece o no me apetece, es lo tengo que hacer. Y esto tienes que estar muy convencido, tienes que tener el objetivo muy claro y es a veces donde, yo creo que básicamente la diferencia entre un deportista profesional y no, el querer dedicarte a ello y el que muchas veces cuando las cosas se ponen en contra, pues continuar entrenando, continuar rindiendo y continuar compitiendo. En las carreras populares yo he sido siempre un amante del running, solo me dio tiempo a hacer una 10K que la puedo hacer en a 3:40 o una cosa así, que para un amateur como yo pues era bastante rápido, pero sí que es verdad que el deporte te aporta muchísimo, creo que somos capaces de crecer de una manera distinta, pero incluso al nivel de empresa. Y a la hora de preparar una carrera yo creo que es disfrutar, ¿no? Es tener un objetivo con pasión que realmente te ayude a desconectar, a tener un rato para vosotros, para desconectar pues, de hijos, de familia, un poco tu momento. Y creo que es una carrera guay de correr. Ya Sergi, que es quien nos puso en contacto, ya me comentó que habían muchísimos inscritos y creo que es algo divertido, algo en lo que enfocarse, un objetivo más que tener, pero como digo, varía mucho el preparar una carrera como profesional, que esto Roberto seguro que habla mejor, a preparar una carrera como amateur. Muy bien, pues nada, muchas gracias por asistir, muchas gracias por la invitación también. Y nada, pues yo desde un poquito la parte más profesional, por así decirlo, porque yo la verdad es que carreras amateur, como prácticamente me he dedicado toda mi vida al triatlón desde muy pequeñito y pues aunque no me haya dedicado profesionalmente al principio por el tema económico, la constancia siempre y la dedicación siempre ha sido la de un
un deportista profesional, ¿no? En cuanto a horas. Pues bueno, yo no sé, realmente la visión que nosotros tenemos, ¿no? del deporte creo que es muy diferente a la que puede tener un amateur. Para nosotros es una vida entera, ¿no? Es cada segundo de nuestros días está enfocado al deporte y a lo que, de lo que vivimos, ¿no? Para nosotros es nuestro trabajo y bueno, yo creo que para la gente que tiene una vida paralela, ¿no? al deporte, tiene que utilizar esas herramientas y el deporte como una manera de disfrute, de desenfoque, ¿no? por así decirlo. Cuando pasas tantas horas enfocado en tu trabajo, pues tiene que ser como una vía de escape y bueno, yo creo que es fundamental encontrar ese hobby, por así decirlo, o esa vía de escape y tomárselo como lo que es, ¿no? Disfrute, evitar muchas veces. Yo cuando me viene algún amigo, ¿no? Pues que es fisioterapia fisioterapeuta y está empezando con la bici y se empieza a tomar las cosas súper en serio, empiezan los agobios, el encuadrar los horarios del trabajo con el entrenamiento. Para. ¿Esto por qué lo haces? Lo haces por disfrute. Pues vamos a ver cómo puedes disfrutar de ello sin agobiarte y lógicamente pues año tras año evolucionarás y mejorarás, pero no puedes pretender de la noche a la mañana entrenar las mismas horas que entreno yo, porque yo me dedico a esto y tú tienes un trabajo de 8 o 10 horas o las que hagas, si eres autónomo más, si eres contratado pues un poquito menos, pero no puedes olvidarte de eso y creo que hay que disfrutar mucho del proceso y de estar preparando esos pequeños objetivos y quitarse de agobios y utilizarlo para tener esa vía de escape que es fundamental. Sí, porque yo creo que para que la gente entienda un poco, tú cuando quieres desconectar no te vas a correr, haces otras cosas porque te pasas el día corriendo en la piscina. Es un poco esto, ¿no? La diferencia de cuando te dedicas a esto, cuando pasas mucho tiempo encima de la bici y no ni te preguntas el por qué lo haces. Sabes que lo tienes que hacer y directamente actúas y cuando te levantas miras la aplicación del Training Peaks, hoy que me toca, pues esto. Y creo que esto cambia mucho, cambia mucho. Yo ahora quizá después del accidente me estoy tomando las cosas con un poco más de filosofía. Antes no me gustaba el deporte, sabía que me gustaba, pero no lo disfrutaba. O sea, era cumplir, entrenar, viajar a la carrera, estar descansado, volver el lunes, volver a entrenar y así hacer un bucle. Esa era mi vida. Incluso era un ansias que cuando me tocaba el parón de verano, el de invierno no paraba. Era continuar, entrenar. Entonces creo que los deportistas amateur que quieren disfrutar de una carrera así no se pueden permitir el lujo de amargarse, ¿no? Cuando estás preparando algo que es por pasión, algo que es hobby completamente, obviamente lo quieres hacer bien, si no, no lo harías, pero tienes que tener esa esencia, ¿no? No cambiar la esencia de profesionalismo, hacer las cosas bien, pero disfrutarlo, cada salida, cada rodada, cada entrenamiento, intentar tomártelo con filosofía, que justo yo ahora he encontrado ese punto de hacer mucho deporte, de entrenar muchas horas, pero disfrutando. Antes yo salía en bici, hacía las series, me mataba entrenando, estaba contento, pero ahora he encontrado lo que es disfrutar del ciclismo, de la handbike o lo que es disfrutar del gimnasio, que antes odiaba ir a mover hierro y ahora pues me gusta, ¿no? Es un poco encontrar esa conexión entre el disfrute y el profesionalismo para poder preparar una carrera guay. Sí, también yo creo que la parte social, ¿no? que tiene el deporte, cuando pues puedes quedar con gente, ¿no? con amigos, con familiares, crear ese círculo alrededor del deporte en las mismas empresas, ¿no? muchas veces que se crean esos grupos
pues de running o la misma CrossFit. CrossFit o gente que queda, yo qué sé, el sábado o el domingo para salir en bici porque se conocen del trabajo y acaban saliendo juntos, pues creo que también es algo muy importante y de lo que se puede aprovechar uno, ¿no? Porque pues cuando estás preparando algún pequeño objetivo, igual estás un poco más cansado y eso te puede ayudar a pues que te salga todo mucho más fácil. Mira, voy a intervenir yo porque tengo una pregunta que me muero de ganas de haceros. Y es que me hace muchísima gracia cuando vosotros, los deportistas profesionales, decís, hombre, claro, si no eres profesional, pues tienes que tomarte esto con filosofía, tener en cuenta que no es tu profesión, ser moderado. Me hace mucha gracia que lo digáis los profesionales que, a ver, yo no os conozco, pero me juego a la mano derecha, sin miedo a equivocarme, que sois bestias competitivas, que no os gusta perder ni a las canicas, ni a la PlayStation, ni... Vamos, no sé si tenéis nenes, creo que no, que son muy jovencitos, pero vamos, ni con vuestro sobrino pequeñito os mola perder. ¿Cómo conseguís dar ese paso de decir, bueno, ahora estoy disfrutando, pero un atleta popular le ocurre lo mismo, ¿no? También se pone esa presión, también nos ponemos, cada uno a nuestro nivel, decir, sí, hombre, vale, ya sé que no soy profesional del vóley playa, ya sé que no voy a ganar la carrera de empresas, pero bueno, yo quiero ganar mi marca, quiero seguir mejorando, quiero ir más rápido y entreno para eso. O sea, no entreno para estar... Entreno para salud, pero también entreno para mejorar, ¿no? Yo no lo he conseguido. O sea, yo soy un ansias, lo digo abiertamente. Ese punto yo lo he dicho antes porque era bien. Creo que es el objetivo, ¿no?, que tiene que tener una persona, pero yo no lo he conseguido en mi vida. Pero sí que, o sea, para que entendáis un poco mi mentalidad con una anécdota, recuerdo el primer rally, yo salí en diciembre, estuve 5 meses ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, salí en diciembre de la hospitalización, en febrero me subí en un car de competición y en mayo hice mi primer rally. Y en ese primer rally acabé cuarto a 40 segundos del podio, así. Me fui a casa cabreado, dije, joder, es que me han ganado. Y no competimos con categoría para nosotros, competimos contra todo el mundo sin discapacidad. Entonces, esa es mi ansia, ¿no? Nunca tenemos suficiente, el deporte es así, si quieres dedicarte a ello, quieres ser profesional o has sido profesional, en mi caso lo fui y no he dejado de serlo. Ahora en los rallies, en los coches, y creo que es verdad que quizá ahora he encontrado ese punto de llegar a casa, he disfrutado, pero es complicado de encontrar para mí y sobre todo la gente que sale a correr, que solo disfruta y que es capaz de, como digo yo, no mirar los vatios, no mirar el Garmin, no mirar, yo no sé cómo lo hacen, son unos afortunados porque solo miro que los datos, pero también encuentras el disfrute aquí, ¿no? Los deportistas profesionales encontramos el disfrute en alcanzar los objetivos, en saber que estamos mejorando el rendimiento y bueno... creo que no tan profesional o no tan estricto, pero dentro de lo que debe ser el deporte popular, creo que debe ser parecido. Carlos no ha podido encontrarlo y yo no he decidido todavía seguir en esta, ¿no? Buscándolo. Es lo que nos mueve, ¿no? Al final a nosotros, a los deportistas profesionales, es lo que nos mueve, esa ambición por mejorar, por ganar. El día que pierdes eso, yo entiendo que estás derrotado, ¿no? Tú no puedes salir, lo que le comentaba antes, fuera a Carlos. Yo, en mi caso, en un triatlón, sales con 70 tíos que nos vamos a juntar en una boya a 300 metros. Tú no puedes salir derrotado, ¿no? Tienes que salir con esa ambición de ganar porque si no van a pasar por encima tuya. Y en ese caso pues es lo que nos mueve, lógicamente. Pues al deportista más popular, yo siempre he pensado que es bueno que todo el mundo tenga objetivos a corto plazo y realizables, ¿no? Porque es lo más importante, porque cualquiera nos podemos poner objetivos. ¿No? Yo quiero ser campeón olímpico, ¿no? Yo quiero correr en 30 minutos la 10K y eso al final te puede hacer más mal que bien, pero todo el mundo debe tener unos pequeños objetivos que son los que te hacen pues levantarte cada día y perseguirlos, moverte, los días que estás mal salir igual, los días que estás bien pues ir un poquito más y es la clave del éxito. Bueno, oye,
abierto a quien quiera hacer preguntas. Si no, yo sigo haciendo, pero por favor, decirme. A ver, se trataba de ¿no? Ver, oye, ¿qué puede aprender un atleta o un deportista amateur de profesionales como vosotros? Aquí se ha hablado un poco de la preparación, ¿no? El día de antes, los nervios. ¿Cómo lo gestionáis? Fíjate que la presión que tenéis vosotros es infinitamente superior a la que tenga cualquier deportista amateur, aunque hay personas que, oye, que en su nivel también lo viven con mucha presión. ¿Tenéis algún consejo? ¿Qué es lo que hacéis, pues eso, las horas de antes para preparar una competición? Bueno, yo en mi caso, como llevo tantos años compitiendo a alto nivel, yo empecé con 5 años, tengo 30, pues llevo 25 años haciendo lo mismo cada día prácticamente, y para cada competición al final lo que he creado son rutinas que me hacen estar tranquilo, tener más o menos todo bajo control y que se me pasen las horas previas a las competiciones importantes o los días previos de la manera más rápida y más tranquila posible. No sé, Carlos, cómo... Bueno, sí, igual, ¿no? A mí me tocó cambiar un poco todas las rutinas, pero sí que es verdad que intentar seguir unas pautas, ¿no? Intentar estar dentro de tu zona de confort antes de salir por evitar errores. Al final yo creo que cuando no estás tranquilo ocurren errores y en la competición de alto nivel hay que evitarlos, y es un poco aquí donde los entrenamientos también marcan mucho esas pruebas, ¿no? Al final yo salía un día de series con la bici que no era mi deporte y yo salía nervioso. Digo, es que como no me salgan los vatios sé que voy a llegar a casa cabreado, porque una cosa es realidad en la competición. Tú vas al podium y le preguntas al primero cómo se ha disfrutado la carrera, dice, ¡buah, he disfrutado muchísimo! Vas al 25 y el 25 jamás te va a decir que la ha disfrutado muchísimo, porque es así, ¿no? El deporte, cuando ganas, lo disfrutas mucho y tenemos esa perspectiva, pero es verdad que el deporte popular es muy individual, no es un resultado que tienes que ganar esa carrera, sino que tienes que ganarte a ti mismo. Yo creo que una persona que está preparando una carrera popular, como es este caso, debe de pensar en ganarse a sí mismo, en mejorarse, en si se ha marcado un objetivo, obviamente duro, pero que sea alcanzable y realista, que le cueste, pero que no sea, pues, si estás corriendo a 5 y te cuesta hacer 10 kilómetros, pues no te plantees hacer un 10K en 30 minutos, porque no es realista. Pero sí que hacer objetivos realistas, alcanzables, y que te cueste llegar a ellos es lo que te va a hacer, pues, motivarte, lo que te va a hacer mejorar y poder llegar a ello. Pero al final, obviamente, esa persona, si se marca el objetivo bien, por ejemplo, en 45 minutos, y no llega, pues ese día pues va a estar un rato cabreado por lo menos. Pero eso no quiere decir que no disfrute, que no intente continuar, que no deje el deporte, que continúe intentándolo, porque al final el deporte, creo que, Roberto, tú lo sabes bien, volvemos a casa en el avión muchas veces, muchísimas veces más cabreados que contentos, porque es así, pero somos así y lo volvemos a intentar, y creo que es la base del deporte de élite. Y es un poco la naturaleza, ¿no? El intentar, es el deporte, los valores del deporte y el que una persona se engancha al deporte es esto, es intentarlo, es volver a intentarlo, fallar, volver a intentarlo hasta que la consigues, y cuando la consigues dices, bueno, pues no es suficiente, voy a por algo más, y esto es una cadena pues interminable. Sí, al final en el deporte de élite estamos hechos de derrotas, ¿no? Porque la gran mayoría de veces que salimos a competir, pues bueno, no siempre ganas. Puedes ganar alguna vez, pero es muy, muy difícil. Primero solo queda uno, ¿no? Entonces, el resto, pues, tienen que asimilarlo y seguir trabajando para mejorarlo. Qué frase, ¿no? Estamos hechos de derrotas. Oye, yo otra situación que estoy seguro que, vamos, que yo vivo todos los días y que creo que vivimos todos los deportistas populares, vamos, que es no rendir en el momento de la competición igual que has visto que eres capaz de rendir en entrenamientos. Eso yo creo que nos ocurre a todos. Y llega el momento de la verdad y no somos capaces muchas veces, hay algunas que sí, pero normalmente muchas o muchísimas veces, de dar nuestro mejor nivel. ¿Os ha ocurrido a vosotros y cómo lucháis contra eso? Bueno, yo creo que en parte es un poco la diferencia que hay entre el deportista amateur, por así decirlo, y el deportista profesional, ¿no? Al final
todos podemos entrenar muchas horas, pero el que consigue rendir por encima de lo que entrena el día de la competición, pues es el que más opciones tiene de llegar a esa profesionalización, ¿no? Yo creo que los que consiguen ese puntito extra el día de la competición es porque tienen algo especial, ¿no? Que lo han sabido trabajar a lo mejor pues, más desde pequeños o que lo tienes innato y es habitual encontrarte con gente que también pues, está en el otro lado, que entrena muy bien, que es capaz de hacer muy buenas marcas o muy buenos entrenamientos en el día a día, pero luego el día de la competición, por H o por B, pues se le va un poquito esas marcas y no consiguen sacar su máximo rendimiento, que suele ser pues por muchas veces temas psicológicos, ¿no? de la presión o de que se autopresionan y les cuesta un poquito más sacar ese rendimiento máximo. Bueno, yo creo que bajo presión siempre he rendido bien, me gusta el sentir que me estoy jugando algo y hay muchos, es verdad que en entrenamientos hay muchos campeones de entrenamientos y muchas veces en clasificación se muestran y es verdad que yo con mi equipo habían carreras que decíamos, bueno, ya están estos dos que han marcado récord de pista, están otra vez fuertes, pero bueno, descártalos porque en carrera van al hoyo seguro. Y justo, ¿no? En carrera tienen un ritmo espectacular en entrenamientos, lo han demostrado, han entrenado fuerte, han hecho las cosas muy bien, a priori en los papeles son los mejores preparados, llegan a carrera, ¡pum!, al hoyo. Esto pasa mucho y yo creo que aquí es donde se diferencian, ¿no? Los deportistas de élite, los que son campeones o los que no, los que rinden bien en competición bajo una presión, con la mochila, o incluso, por ejemplo, una situación que me ocurrió hace unos días, que es una situación un poco tonta, pero fui a jugar con unos amigos al pádel, iba con mi silla y era el match point a nuestra, o sea, si ganaban ellos, perdíamos nosotros. Y mi compañero empezó a jugar fatal y yo empecé a jugar muy bien, empecé a remontar como no había jugado en toda la partida y mi compañero empezó a fallar, le iba yo salvando las bolas con la silla como podía y entonces cuando acabamos me dijo, oye, has salvado el punto, si has jugado ahora mejor. Y digo, macho, es que no aguantas la presión, no, ahora es cuando hay que jugar bien. Él se puso nervioso y yo me crecí, es un poco innato, ¿no? Ni siquiera lo pensé, pero es un poco la diferencia, ¿no? El saber competir no es sacar buenos vatios y hacer buenos test. Competir es salir, ponerte en la línea y llegar lo antes posible. Eso es competir. Y si consigues hacerlo, gente que es eso, campeones de entrenamientos, en la grupeta hay un montón. Pero después a la hora de correr, de ponerte las zapatillas, de los nervios previos a la carrera, de jugarte algo, de saber que si ganas tienes un contrato para el año siguiente para el Mundial de Moto2 y si no ganas te vas a tu casa, salir y dependes de esa carrera, pues ahí es donde realmente se demuestra si vales o no vales. Bueno, la presión. Bueno, no sé si alguien quiere ayudarme y preguntarle algo. Si no, yo sigo, yo tengo muchas preguntas. A ver, fíjate, esta mañana ha habido una jornada que decía, oye, ¿contrataríais para vuestra empresa a un deportista de élite? Y hablaban de la carrera dual, ¿no? Estaba pensando pues un deportista de élite que no se dedica toda la vida, sino que está pensando en su salida profesional después del deporte, pues que estudia o prepara, o bueno, en definitiva que se prepara para su vida por deportiva, ¿no? Y hablaban de todo lo que aporta a características personales que fomentan su empleabilidad, su nivel de emprendedurismo, su nivel de intraprenedurismo, que son enseñanzas que ha sacado del deporte, por haber hecho práctica deportiva. ¿Vosotros también creéis que las personas que sois ahora son en parte, claro, tu contexto, tu familia, todo eso, pero también en parte a tener desde pequeñitos inculcado esta práctica deportiva? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que después, sobre todo en mi caso, después del accidente, se ha visto, lo he podido comprobar, ¿no? Que el deporte me sacó de ello y ahora vivo de otras cosas completamente distintas, de que jamás me hubiera imaginado. Soy una navaja suiza y creo que esto es un poco el deporte, ¿no? Que hay mucha gente, pues, que con todo el respeto del mundo no está acostumbrada o no quiere trabajar el fin de semana. Nosotros hemos vivido compitiendo los fines de semana, entonces trabajar un sábado, trabajar un domingo o ponerte a hacer lo que te gusta, pues no es trabajo. Y creo que esto en el deporte, la frase, ¿no?, que siempre me decía mi entrenador, es que me da igual que quieras, o sea, es que lo tienes que hacer
y punto, no hay otra opción. Creo que esto enseña mucho, al principio cuesta, pero por ejemplo, yo con 14 años, lo que dices de la carrera dual, yo estaba en bachillerato con 15 años y yo entrenaba, estudiaba en el colegio, en el instituto de 9 a 5 y yo iba a competir al mundial con 15 años contra pilotos de 22. Entonces yo no tenía tiempo para entrenar. Y un día me cogió mi entrenador y me dijo, oye Carlos, ¿tú quieres ser piloto del mundial y quieres dedicarte a ello? Y dice, porque si continúas así te vas para casa. Y digo, sí, pero es que no, mi madre no quiere que me deje estudiar, no puedo dejarme de estudiar y no puedo entrenar ni tengo el físico de los chavales de 22 años. Me dijo, bueno, pues me vas a hacer caso. Digo, bueno, pues vale, ¿qué hago? Me dice, pues te vas a levantar todos los días a las 6 de la mañana, vas a hacer el primer entrenamiento de 6:30 a 8:30, vas a ir al colegio, vas a estudiar y cuando salgas de 6 a 9 vas a hacer el segundo. Y bueno, pues me han quitado un poco las ganas, ¿no?, de ser piloto profesional, pero bueno, lo cumplí, conseguí ser piloto de Red Bull, hacer mis primeros podios en el Mundial, estar en el Mundial de Moto2 y bueno, son cosas, son etapas, ¿no?, que te curten a nivel de mentalidad, sabes lo que es sacrificarte por querer lograr ese objetivo, que era un objetivo complicado pero alcanzable y es un poco aquí donde esa búsqueda de objetivos o ese inconformismo innato que tenemos nos hace crecer, nos hace evolucionar, pero también es complejo, ¿no?, porque muchas veces nos pasamos de inconformistas y no llegamos ni incluso a disfrutar una victoria o a disfrutar un campeonato porque sabes que la semana siguiente vuelves a competir. Y es aquí donde, bueno, es quizá lo contrario a un deportista popular, pero es una línea muy fina que si no sabes disfrutar de los logros no puedes tener esa motivación o esa disciplina para continuar entrenando y esto puede acabar siendo enfermizo. Al final el deporte te enseña a estructurarte, ¿no? Y semanalmente, por ejemplo, a mí eso siempre me ha ayudado mucho. Cuando no tienes tiempo para hacer las cosas es cuando mejor te gestionas y bueno, yo creo que eso a largo plazo y una vez estemos fuera también del deporte, pues el día que tengamos que entrar a lo mejor en una empresa o trabajar nosotros mismos por nuestra cuenta, yo creo que va a ser una herramienta que el deporte nos deje muy, muy buena. Yo mi última pregunta, y ya sí que me callo y a ver si habláis los demás y vamos con la presentación de la carrera. Habéis hablado los dos de entrenar cuando no tienes ganas. Yo creo que cualquier deportista, ya me da igual nivel, o sea, nos ocurre. Y yo de hecho reconozco que muchas veces pues tengo entrenar el martes a las 6:30 y mira, encuentro una excusa para no ir. ¿Cómo gestionáis? Porque claro, entrenar cuando estás motivado es muy fácil. Lo difícil y lo que hace pues, a un campeón es, joder, la constancia y entrenar cuando no tienes ganas. ¿Cómo superáis esos momentos de, bueno, pues no es lo que más me apetecería del mundo, pero pues oye, si quiero llegar, tengo que hacerlo? El compromiso con uno mismo, ¿no? Al final es lo que nos mueve porque la motivación mueve mucho, ¿no? Cuando estás muy motivado, sales fácil de casa a entrenar, pero cuando la motivación se acaba. O sea, la motivación dura lo que dura. Te puede durar un día, 2 días, 3 días o muchas semanas. Depende cómo lo plantees el objetivo, pero llega un día que te levantas cansado y la motivación no está igual. Entonces ahí tienes que tirar de compromiso contigo mismo. Y bueno, pues tienes que tener un autodiálogo y salir a hacer ese entrenamiento, teniendo en cuenta que quizás no vaya a ser el mejor entrenamiento de tu vida, pero es una piedra más en la pared y hay que seguir poniéndola para que pues, el día de la carrera esté todo en su orden. Bueno, yo creo que te subes el mono, te pones el casco y haces exactamente lo mismo porque no queda otra. Sobre todo días que has tenido una caída fuerte el día anterior, que ese momento con la adrenalina y dices, bueno, no ha sido para tanto, y te levantas al día siguiente que dices, madre de Dios, no me voy a poder ni acoplar en la moto. Y bueno, esto un poco te ayuda, ¿no?, a tener muy claro, tenemos los que estamos en ese nivel muy claro cuál es nuestro objetivo, muy claro las barreras que vamos a tener que superar y sobre todo una frase que me dijo mi abuelo, que esa se me queda de por vida: si quieres hacer cosas diferentes, o sea, si quieres lograr cosas diferentes al resto, tienes que hacer cosas diferentes. No esperes que haciendo lo mismo vayas a conseguir cosas distintas. Y creo que esto es importante en todos los aspectos, es algo que tenemos muy puestos nosotros y sobre todo
que cuando quieres ser el número uno, cuando quieres ser el mejor, buscas siempre un poco un extra, ¿no? O sea, recuerdo ir al túnel del viento con aerodinámica, tirarte 2 días en el túnel del viento acoplado en la moto, quitando arrugas del mono, intentando no beber por la noche para el día siguiente, bueno, cosas para intentar probar. Entonces cuando llegas a esos límites ya tienes claro que tienes un compromiso, que tienes un objetivo. Entonces el cansancio, sí que es verdad que todos estamos motivados alguna vez, pero ese cansancio motivado se lleva de una manera y desmotivado de otra. La motivación, como has dicho tú, es un estímulo que tenemos, que funciona muy bien, pero es un estímulo que depende del objetivo, depende de la persona, dura más, dura menos. Pero cuando ese estímulo se acaba, lo que tú has dicho a las 6:30 de la tarde, pues ahí tira de disciplina, tira de compromiso y de ganas de querer hacerlo. Pero sí que es verdad que está el demonio aquí intentando ponerte una excusa que nosotros pues ni la escuchamos, porque sabemos, le hacemos así, cállate, y continuamos a la nuestra, que creo que es lo importante. Pues no sé si alguien quiere hacerles alguna pregunta a ellos. ¿No? Todos a la vez no, ¿eh? Nos hemos explicado. He visto a mi compañero Sergi, me extraña mucho que no quiera hacer alguna pregunta. No le veo. Bueno, si no, con esto concluimos esta jornada. Agradecer a Physio4You, que ha sido patrocinador de esta cuarta jornada. Mira, Sergi, estaba hablando de ti. Digo, me extraña que mi compañero Sergi no quisiera hacerles alguna pregunta. ¿Te animas? No te pongas nervioso, ¿eh, Sergi? No me pongo. Ya tengo experiencia un poquito. Yo quería preguntaros, porque al final en el mundo del deporte está muy vinculado a la salud mental, ¿no? Y creo que ahora mismo pues está muy en entredicho, ¿no? Bueno, en entredicho no, mejor dicho, está en todas las charlas. Creo que es un aspecto principal, el aspecto de salud mental. Os preguntaba por eso un poquito al final, porque si no conseguís vuestros objetivos que os marcáis, ya no digo a largo plazo, sino a corto plazo, ¿cómo gestionáis el hecho de voy a volver a intentar? Creo que sois ejemplos de hacer esto, ¿no? De superaros las circunstancias que habéis pasado durante vuestra carrera deportiva. Bueno, un poquito eso, ¿no? La salud mental en el deporte y cómo lo gestionáis de cara a conseguir vuestras metas, y si no lo hacéis, ¿cómo os reponéis? Gracias. Bueno, pero digo gracias porque... Bueno, gracias. Bueno, de nada. Es cierto que, bueno, ahora cada vez está más a la orden del día, ¿no? Trabajar en el alto rendimiento con psicólogos deportivos. Yo, por ejemplo, en mi caso, en lo personal, nunca he tenido un trabajo continuo con psicólogos. Para mí, yo siempre lo he dicho, que para mí el mejor psicólogo es volver al entrenamiento. El entrenamiento te pone en tu sitio. Si vienes un día de una competición que no te ha ido bien, vuelve al entrenamiento y así volverás al camino correcto para mí. No es que nunca haya tratado con psicólogos, pero no he tenido esa constancia o no he encontrado el psicólogo a lo mejor que crea que me aporte lo que me aporta la mentalidad que tengo, ¿no? Y bueno, por mi parte esa es la manera que tengo de volver al ruedo, ¿no? Cuando algo sale mal. Bueno, en mi caso la cosa se puso más complicada cuando tuve el accidente. De hecho, el Hospital de Toledo tiene un protocolo que después de un accidente así, por intentos de suicidio y demás, pasas por un examen psicológico, y casi tengo que animar yo a la psicóloga allí. Entonces dije, bueno, una y no más. Pero bueno, intenté eso, buscar sobre todo motivaciones. Me fue muy complicado. Por supuesto caí en una depresión que estuve un mes muy, muy jodido, que bueno, por la disciplina del deporte bajaba a la rehabilitación, subía a la habitación, me ponía a llorar. Bajaba a rehabilitación, hacía rehabilitación, subía a la habitación y me ponía a llorar. Y así estuve cerca de un mes. Sin que nadie lo supiera. Y un poco yo creo que es esto, ¿no? El deporte, recuerdo volver de las carreras, había tenido una mala carrera, me ponía el culot y salía a entrenar. Había tenido una buena carrera, pues me ponía el culot y salía a entrenar. Y yo creo que esto es lo primordial, es un poco sobre todo el deporte. Yo creo que lo ideal es no ser una montaña rusa de emociones, ni cuando las cosas salen mal ponerte en el fracaso máximo, ni cuando las cosas salen bien disfrutarlo como si hubieras sido campeón del mundo 30 veces seguidas. Entonces, bueno, esto me ayudó a mí bastante, y sobre todo después del accidente un poco a reponerme, en el sentido de
tuve que enfrentarme a muchos nos, a mucho estás loco, a mucho dónde vas, y esto pues en una situación que no estaba en mi mejor momento psicológicamente, pues no era fácil, pero al final tienes que aprender un poco, encontrarte tus límites, aprender dónde apretar, dónde soltar, y sobre todo yo creo que los deportistas abrazamos el deporte como nuestro psicólogo, como nuestro cabareo, como nuestro disfrute, y creo que aquí encontramos el entorno perfecto, ¿no? Obviamente apoyado de nuestra familia, pero donde somos nosotros, donde nos sentimos libres y donde nos hace desconectar y decir, vale, sí, he fallado, pero el fracaso no significa que vaya desencaminado al éxito. Creo que el fracaso es un pasito más cerca del éxito, y creo que esto es de tenerlo muy en cuenta para evitar, ¿no?, esos problemas de salud mental que hay muchos deportistas que pueden llegar a tener, que pueden llegar a sufrir, sobre todo por esto, ¿no?, porque al final se vive mucho en el presente. Yo recuerdo en el Mundial de Moto3, tú, Sergi, lo recordarás, cuando hice el podium en Indonesia. En ese momento era mi primer podium en el Mundial, todos los equipos me querían, me salieron 8 contratos de debajo de las mesas, me salieron, y de repente dije, bueno, me voy a esperar porque van a salir mejores cosas. Hice 2 carreras que hice octavo y sexto, que en un mundial no estaba nada mal, y todos esos contratos desaparecieron, ¿no? Entonces ahí me di cuenta del presente que se vive, que vives en el minuto 1, y lo que hayas hecho en el minuto anterior no vale para nada. Entonces aquí tienes que ser muy consciente de esto, tienes que tener un equipo detrás, pero sobre todo ser muy maduro. Creo que el deporte te da esa madurez necesaria porque ves cosas que quizá por nuestra edad pues no nos tocaría ver. Bueno, pues ahora sí que concluimos esta jornada, ya que gracias a Fisio2 que nos ha ayudado con la jornada. Y no os vayáis todavía un segundo, vamos a hablar de la 13 carrera de Empresas Valencia, by CIES. Lo primero, antes de que se vayan ellos, que tanto Carlos Tatay como Roberto Sánchez Mantecón son nuestros embajadores este año. Fuera embajador, bueno, el año pasado fue Martín Fiz, hace 2 años fue Abel Antón. Y bueno, va a ser difícil mantener este nivel. Este año ha venido así por circunstancias. Nada, para nosotros es un orgullo teneros. Es una figura simbólica tampoco, pero bueno, creo que, o sea, después de escucharos, dice, oye, que bien encarnáis lo que queremos que sea nuestro proyecto. Así que nada, muchas gracias y un aplauso para ellos. Es un pequeño regalo para vosotros. Para apuntarte los entrenamientos, La gerbita de... Bueno, es un certificado de asistencia y un... Nada, chicos, pues gracias. Sí, mejor bajar un montón ahí, si ¿cómo?